Bienvenidos a El Caso Secreto. Hoy exploraremos uno de los casos más macabros de la historia criminal en los Estados Unidos, el de Gary Heidnik, también conocido como el sembrador de bebés. Este hombre, cuya vida estaba marcada por el aislamiento, la manipulación y la violencia, perpetró algunos de los crímenes más impactantes jamás registrados. Su historia está llena de horror, traumas psicológicos y un retorcido plan que desafía toda comprensión. Antes de comenzar, te recuerdo que el 95% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si disfrutas este contenido y quieres estar al tanto de los casos más estremecedores del crimen, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No te pierdas ningún análisis detallado. Gary Michael Heidnik nació el 31 de noviembre de 1943 en Eastlake, Ohio. Desde su niñez, su vida estuvo marcada por el dolor y el maltrato. Sus padres se separaron cuando él tenía solo 2 años, y desde entonces Heidnik vivió con su padre, un hombre conocido por ser extremadamente severo y abusivo. Heidnik no tuvo una infancia fácil. Era un niño retraído que se sentía constantemente avergonzado por su incontinencia. Su padre lo ridiculizaba y lo castigaba cruelmente, a menudo exhibiendo las sábanas mojadas en las ventanas de su casa para que los vecinos lo vieran. Este ambiente de maltrato, unido a su aislamiento social, empezó a formar la psique trastornada de Heidnik. A pesar de todo esto, Gary era un niño excepcionalmente inteligente. A los pocos años de edad, su coeficiente intelectual fue registrado como 148, lo que lo ubicaba en el rango de genio. Sin embargo, su inteligencia no evitó que fuera un niño solitario, maltratado por sus compañeros y despreciado en su hogar. Estas primeras experiencias sentaron las bases para los actos horribles que cometería años más tarde. Tras abandonar la escuela secundaria, Heidnik se enlistó en el ejército estadounidense, lo que parecía ofrecerle una salida de su torturada vida. Sin embargo, su estancia en el ejército no fue un camino hacia la redención. Durante su entrenamiento, comenzó a mostrar signos de desestabilización mental y en 1962 fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Este diagnóstico marcó el inicio de un descenso aún mayor en su salud mental. Fue dado de baja del ejército con una pensión por discapacidad, y tras su regreso a la vida civil, su comportamiento se volvió cada vez más errático y perturbador. Heidnik ingresó en varias instituciones psiquiátricas, pero nunca recibió un tratamiento adecuado para su enfermedad. Durante estos años, también desarrolló una fascinación por las mujeres de bajos recursos, en particular aquellas que sufrían de alguna discapacidad mental. Su fijación por controlar y manipular a estas mujeres fue un rasgo que se iría intensificando con el tiempo. En 1971, Gary Heidnik fundó lo que llamó la Iglesia de la Unificación de los Ministerios de Dios. Aunque el nombre de la iglesia sonaba legítimo, en realidad era solo una fachada para sus actividades ilegales. Usó la iglesia para ocultar sus ganancias y manipular a las personas de su entorno, acumulando una pequeña fortuna de manera ilícita. A medida que su salud mental se deterioraba, Heidnik comenzó a concebir planes aún más oscuros. En su mente retorcida, creía que debía crear una superraza de niños y que las mujeres que secuestraría serían las encargadas de traer a estos hijos al mundo. Su obsesión por este concepto lo llevó a cometer actos de violencia inimaginable. Entre 1976 y 1986, Heidnik fue arrestado en varias ocasiones por agresión sexual y secuestro, pero su crimen más infame y aterrador aún estaba por venir. El 5 de noviembre de 1986, Heidnik puso en marcha su plan macabro. Durante un periodo de varios meses, secuestró a 6 mujeres afroamericanas, todas provenientes de contextos vulnerables y algunas con discapacidades mentales. Las mantuvo cautivas en su sótano, donde las sometió a abusos y torturas atroces. Las mujeres fueron encadenadas, mantenidas en condiciones infrahumanas y obligadas a soportar un régimen de terror y sufrimiento constante. Heidnik las torturaba física y psicológicamente, castigándolas con brutalidad cada vez que se oponían a sus órdenes. Su objetivo, según sus propias palabras, era convertir a estas mujeres en incubadoras para dar a luz a los hijos que él deseaba. Uno de los aspectos más oscuros de su caso es el hecho de que Heidnik no solo torturaba a estas mujeres, sino que también les infligía daño psicológico al enfrentarlas unas contra otras. En un intento de romper su voluntad, las obligaba a castigar a las demás cautivas bajo amenaza de muerte, creando un ambiente de desconfianza y desesperación. Las mujeres,
Atrapadas en esta pesadilla, se veían obligadas a competir por la escasa comida que Heidnik les proporcionaba y por la mínima posibilidad de sobrevivir. Este juego macabro no solo buscaba su obediencia, sino también deshumanizarlas al extremo. Las condiciones a las que sometía a sus víctimas eran espantosas. No solo las golpeaba y violaba repetidamente, sino que también las privaba de comida, las torturaba eléctricamente y las sumergía en pozos llenos de agua y excremento. Heidnik parecía disfrutar del control que ejercía sobre sus prisioneras y de la absoluta desesperación en la que las sumía. Finalmente, el 25 de marzo de 1987, una de sus víctimas, Josefina Rivera, consiguió escapar. Rivera había sido secuestrada y mantenida en cautiverio durante meses, pero logró ganarse la confianza de Heidnik, convenciéndolo de que ella sería su aliada. Una vez libre, contactó a la policía y condujo a las autoridades hasta la casa de Heidnik, donde descubrieron el horror inimaginable en su sótano. Cuando los agentes de policía ingresaron a la casa, encontraron a las mujeres encadenadas y en condiciones deplorables. El sótano, que Heidnik había convertido en su calabozo personal, estaba lleno de pruebas incriminatorias que detallaban los horrendos crímenes que había cometido. El descubrimiento conmocionó a toda la comunidad y al país entero, quienes quedaron impactados por la magnitud del horror que Heidnik había perpetrado. El juicio de Gary Heidnik comenzó poco después de su arresto, y el caso rápidamente captó la atención de los medios. Los detalles perturbadores que salieron a la luz durante el juicio fueron suficientes para horrorizar a cualquier persona. Durante el proceso, la defensa de Heidnik intentó alegar demencia, argumentando que sufría de una enfermedad mental severa que lo había llevado a cometer estos actos atroces. Sin embargo, el jurado no mostró simpatía por Heidnik. Las pruebas eran irrefutables, y el testimonio de las víctimas sobrevivientes fue desgarrador. Las mujeres que lograron sobrevivir testificaron en el juicio, describiendo en detalle los meses de tortura y abuso a los que fueron sometidas. Finalmente, en 1988, Gary Heidnik fue condenado a muerte por los crímenes que había cometido. Fue sentenciado a morir por inyección letal, y su ejecución fue programada para el año 2019. Sin embargo, su ejecución no trajo consuelo a las víctimas y a sus familias, quienes seguían lidiando con las secuelas del trauma que Heidnik les había infligido. El 6 de julio del año 2019, Gary Heidnik fue finalmente ejecutado por inyección letal. Su muerte marcó el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de los Estados Unidos. Aunque su ejecución puso fin a su vida, las cicatrices que dejó en sus víctimas y en la sociedad seguirán siendo profundas. A lo largo de su vida, Heidnik había demostrado ser un hombre extremadamente manipulador, capaz de cometer actos atroces sin remordimiento alguno. Su caso sirvió como una sombría advertencia de los peligros de la violencia extrema y de cómo los sistemas legales y sociales pueden fallar a la hora de detectar a individuos peligrosos antes de que cometan crímenes horribles. Sin embargo, la historia de Gary Heidnik es también un recordatorio de la importancia de escuchar y proteger a las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Sus víctimas fueron mujeres marginalizadas, muchas de ellas con discapacidades mentales, que se vieron atrapadas en un ciclo de abuso sin poder defenderse. El hecho de que Heidnik fuera capaz de mantener a estas mujeres en cautiverio durante tanto tiempo sin ser descubierto, plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad del sistema para proteger a aquellos que están en situaciones de riesgo extremo. El caso de Gary Heidnik es sin duda uno de los más escalofriantes y perturbadores de la historia criminal de los Estados Unidos. La brutalidad y el sadismo con los que Heidnik trató a sus víctimas continúan resonando en la memoria colectiva, y su nombre se ha convertido en sinónimo de horror y maldad. No obstante, también debemos recordar a las víctimas que sufrieron a manos de este monstruo, así como la valentía de aquellas que sobrevivieron y ayudaron a llevarlo ante la justicia. Este caso nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad cuando se trata de identificar y prevenir la violencia extrema. Aunque Gary Heidnik ha sido ejecutado, su legado oscuro persiste y su historia seguirá siendo un recordatorio de las profundidades a las que puede llegar la crueldad humana. Si te ha impactado este caso tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos a los que creas que les interesaría conocer más sobre los casos más perturbadores de la historia criminal. Además, asegúrate de suscribirte a El Caso Secreto y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis.